Entonces quédate conmigo siempre. Lo entiendo, pero ¿qué pasa si no estoy allí? Quiero que te quedes conmigo como prometiste protegerme. La declaración de la princesa pudo haber sido sincera o tal vez efecto de la bebida, pero hizo que el corazón de Guayo se agitara. La princesa tenía la capacidad de afectar sus emociones de una manera abrumadora. ¿Puedes prometerme que nunca me dejarás sola? Prometo que estaré a tu lado hasta el día que ya no me necesites. Guayo pensó que si ese día llegaba, ella se alejaría de la vida de la princesa sin pedir nada a cambio. Por ahora el momento era de ellas viviendo felices en un espacio seguro y privado. Guayo se prometió saborear cada momento sin anticipar preocupaciones futuras, consciente de que nadie conoce el mañana. Así se dedicaría intensamente al presente como si fuera el último. Pac, Pac, ¿estás sola en casa? ¿Y dónde está el viento? El viento fue a bañarse, Búa. ¿Qué estás haciendo aquí? Mi madre me pidió que te trajera sopa de arroz con cerdo. Dijo que ayuda a curar la resaca. Hizo dos, uno para ti y otro para viento. Gracias, puedes dejarlo ahí. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Estás mejorando? Sí, estoy un poco mejor. La princesa respondió de acuerdo a su estado actual. Aunque no estaba completamente recuperada, recordó que el dolor de cabeza no era tan fuerte como la noche anterior. Aunque no recordaba todos los acontecimientos, sabía que estar borracha no era nada agradable. ¿Vas a esperar a viento? No, no lo estoy esperando. Solo vine a buscar una respuesta tuya, que estaba pendiente de esta noche. ¿Qué respuesta? Sobre a quién le gusta viento. Ayer mi madre lo arruinó todo haciéndote beber y terminaste borracha. No pude dormir toda la noche esperando una respuesta. Ya te dije que no sé nada sobre eso. Si no lo sabes, ¿no podrías preguntarle discretamente a Viento? No tengo el valor de preguntar porque apenas la conozco, pero ella confía en ti. Eres cercana a ella. Ya tengo a alguien que me interesa, Búa. Guayo respondió, sorprendiendo a Búa y a la princesa, quienes no esperaban que regresara a tiempo para escuchar la conversación que la mencionaba. No quería que alguien más joven la persiguiera y la molestara, así que respondió con claridad, sin dar falsas esperanzas, aunque no podía revelar el nombre ni el alto cargo de la persona que le gustaba. Guayo no podía decir que le gustaba la princesa. Viento, eres cruel, me rompiste el corazón. No te quiero dar falsas esperanzas. Espero que lo entiendas, Púa. Vuelva a casa la próxima vez. Ven a buscar la comida tú sola. Aunque mi madre me lo pida, no la traeré más. Al ver a Búa irse rápidamente y frustrada, Guayo supo que la situación en la casa se calmaría. Para su sorpresa, al mirar los hermosos ojos de la princesa, notó una mirada difícil de descifrar. Vamos a comer algo, Pac Pac, antes de que la sopa se enfríe. No tengo hambre. Aún así es bueno comer un poco para poder tomar la medicina para el dolor de cabeza. Dijiste que todavía estás mareada. Un poco, pero nada como ayer. Come algo, tómate la medicina y verás cómo te sentirás mejor. La princesa siguió a la otra mientras preparaba la mesa para el desayuno, sentándose en la silla de bambú de enfrente. Después de bañarse y cambiarse de ropa, se sintió mejor, pero la conversación anterior la había dejado extrañamente inquieta. Ayer descubrí que mi padre ha estado enviando información y actualizaciones a través de Bonzón. ¿Y cuál es la situación actual? La persona malvada falleció. Fue un testigo importante en la batalla de Shan Rai. Entonces lo silenciaron, preguntó. ¿Piensas como yo? Mi padre pensaba lo mismo, por eso hubo vigilancia a las 24 horas y se recogieron algunas declaraciones en el hospital. Sin embargo, se negó a confesar o mencionar cómplices hasta el día de hoy, en que fue trasladado, pero fue emboscado en el camino, lo que provocó bajas entre los agentes de policía. Estando aquí no tenemos idea de la gravedad de la situación. Viento, quiero volver ahora, no quiero que más personas paguen por nuestra culpa, no puedo seguir siendo egoísta. La princesa habló con preocupación sobre los recientes acontecimientos. Ella sabía como princesa de Madeline, incluso sin poder, necesitaba asumir cierta responsabilidad antes de que se perdieran más vidas. Si no quiere ser egoísta, entonces piensa en mí también. Viento, pero yo
Todo va según lo previsto, las pérdidas son inevitables. Hoy son inocentes, pero mañana podríamos ser tú o yo. Todos estamos esforzándonos para ayudarte a recuperar tu trono. Si tomamos el riesgo ahora, estaríamos desperdiciando todos nuestros esfuerzos. Sea cual sea tu decisión, la respetaré. Solo te pido que confíes en mí hasta que todo se resuelva. Guayo dijo, extendiendo la mano y tomando la mano de la princesa como un gesto de apoyo. Sorprendentemente no retiró su mano, sino que la colocó sobre la de Guayo, prometiéndole con una sonrisa cálida y una confianza inquebrantable: siempre confiaré en ti, viento. Hazlo ahora. Si el señor Henry pierde la paciencia y decide regresar a Tailandia para arreglar las cosas en persona, terminaremos en el mismo agujero que ese tonto. Jefe, esta princesa tiene mucha suerte, siempre logra escapar. No es suerte, es culpa de Guayo y su familia. Si no se hubieran involucrado, habríamos terminado todo esto hace mucho tiempo, exactamente como lo planeamos. Ahora, en lugar de disfrutar de una vida cómoda con dinero para gastar por el resto de nuestras vidas, aquí estamos, poniendo todo patas arriba para encontrar a esa princesa. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.